Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Invito a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 1, del 1 al 33. La palabra del Señor dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas en toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión.
En las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, una vez más, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Alegres de venir a la casa de Dios? Amén. Bueno, ustedes han visto que ha cambiado un poquito el culto, el orden del culto. Pero lo hicimos por una razón. Ustedes vieron que nosotros ahora en la lectura bíblica no tomamos el pasaje que vamos a estar desarrollando en esta mañana, sino más bien hemos decidido que las lecturas bíblicas sean sobre libros de la Biblia, pero que conforme vayamos leyendo capítulo por capítulo, nosotros tengamos la intención de terminar de leer toda la Biblia. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dijo que es necesario que nosotros, los creyentes, prediquemos todo el consejo de Dios? ¿No es cierto? Entonces nosotros como iglesia también vemos la necesidad, en la medida que podamos, de leer toda la Biblia. Entonces ese va a ser nuestro objetivo en adelante con la lectura bíblica. Entonces también les llamamos a ustedes la atención para que podamos prestar atención a esta lectura. Y nosotros hemos sido intencionales porque a partir de hoy vamos a comenzar una serie, ¿ya? Y es la serie de las epístolas pastorales, ¿ok? Lo que vamos a hacer en esta mañana es dar el contexto histórico y el contexto general, si se podría decir de alguna forma, de estas cartas, ¿ya? Cuando hablamos de las epístolas pastorales, estamos hablando de 3 cartas específicas, ¿ya? Estas 3 cartas son primera y segunda de Timoteo y la carta de Pablo escrita a Tito. Algunos dicen que aparte de estas 3 cartas se podría incluir una carta más, que es la carta de Filemón, que habla acerca del perdón. Y se dice que también puede ser considerada como una carta pastoral porque está escrita hacia una persona que dirigía la iglesia que estaba en su casa. Y en ese caso era Filemón. Pero por ahora nosotros vamos a estudiar únicamente 3 cartas, ¿ya? Que son estas que acabo de nombrar. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Y al ser cartas bien prácticas para nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, por eso fuimos intencionales de comenzar a leer en nuestra lectura bíblica Proverbios, porque el libro de Proverbios es práctico. Entonces de alguna forma va a ir conectado con todos los mensajes que a partir de ahora vamos a ir estudiando juntos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer una vez más en esta mañana es dar un contexto general de todas las cartas. No se duerman, por favor, es necesario este contexto, nada más para que nosotros podamos conectar cosas. Vieron que en la pedagogía, no sé si algunos de eso es maestro, siempre se dice que el conocimiento se va anclando en algo que nosotros ya conocemos previamente, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Si nosotros tenemos este contexto, si nosotros entendemos la historia, si nosotros entendemos dónde estamos situados, entonces cuando leamos nuestra Biblia y las porciones que siguen, lo único que vamos a hacer es ir anclando como si fueran perchas en nuestro ropero. Ah, esto es lo que quería decir.
Entonces vamos a ir haciéndolo así. Y si alguien se duerme, pégale un codazo, no le pegue una cachetada, pero dígale, anímese que vamos a estudiar estas cartas pastorales. Aparte del contexto, al final vamos a hablar acerca de el versículo clave, y es donde más nos vamos a centrar nosotros, porque es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que ya lo vamos a estudiar, pero ese es el versículo clave de estas epístolas pastorales. Pero comencemos, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer también a modo de pregunta, y así también todos nosotros participamos en esta mañana. ¿Por qué se llaman epístolas pastorales? Y bueno, se llaman epístolas pastorales porque están dirigidas a dos de los amados hijos en la fe del apóstol Pablo. Y en este caso ya sabemos, incluso por el nombre de las cartas, ¿no es cierto?, que eran ¿quiénes? Era Timoteo y Tito. ¿Y quién las escribió? El apóstol Pablo, porque en todas las cartas que nosotros vemos, en el versículo 1 del capítulo 1, siempre comienzan estas tres cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, y después da la salutación, y después habla a la persona a la que está dirigida esta carta, que en nuestro caso serían las primeras dos cartas de Timoteo a Timoteo, y la carta de Tito a Tito. Ahora, ¿quiénes fueron los destinatarios? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Los destinatarios de esta carta eran estos dos pastores jóvenes que estaban comisionados a ir a diferentes partes, que ya vamos a decir los lugares específicos donde ellos comenzaron su ministerio pastoral, pero a la vez que estas cartas fueron escritas para Timoteo y Tito, esta carta, abren sus Biblias por favor, van ahí a 1 Timoteo, no solamente fueron escritas a ellos particularmente, sino fueron escritas para toda la iglesia, Es por esta razón que algunos dicen que aunque esta carta es una carta personal, no es una carta privada. Aunque es una carta personal de Pablo a estos dos pastores jóvenes, no es una carta privada hacia ellos, sino que es una carta abierta para la edificación de la iglesia que en ese momento ellos tenían a cargo. Entonces, noten cómo dice el versículo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el versículo 2 dice a Timoteo. Vayan ahí rapidito que estamos cerca, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. De la misma forma dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 2, a Timoteo. Vayan a Tito, nada más 2 páginas ahí a la vuelta. Capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, versículo 4, a Tito. Así que fueron cartas personales, pero como ya dijimos, no fueron cartas exclusivas para ellos, porque miren cómo termina, ahí que estamos en Tito capítulo 3, versículo 15, miren cómo termina la carta, la gracia sea con todos vosotros. Entonces no está siendo particular Pablo de hablarle solo a Timoteo, sino a la iglesia. Y en este caso a Tito, no solamente para Tito, sino para la iglesia de Creta. Vayan una vez más, regresemos, 2 de Timoteo, versículo final, dice el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y aunque 1 Timoteo termina en su último versículo con la gracia sea contigo, dándonos a entender que únicamente era para Timoteo, más bien lo que nos dicen los estudiosos es que 1 Timoteo, este último versículo que termina, haya sido un error de traducción de parte de un escriba, que obviamente si nosotros estamos leyendo una carta personal y estamos escribiendo en singular, vamos a tratar de que todas las palabras que utilicemos sean en persona ¿cómo se dice? En persona y en número igual, ¿no es cierto? Entonces, probablemente este escriba le haya puesto contigo, pero también puede más bien ser traducido como vosotros, dándonos a entender de que no era únicamente la carta de vuelta para Timoteo, sino para toda la iglesia. Y estas iglesias estaban en dos lugares específicos, que la Biblia nos dice que Timoteo fue comisionado a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿ya? Y Tito fue comisionado a una iglesia que estaba en la isla de Creta. Como ya dijimos, estamos dando un panorama general de las epístolas pastorales. Sin embargo, como vamos a comenzar a estudiar 1 Timoteo, nos vamos a centrar un poco más en dar una introducción a la primera carta de Timoteo, ¿sí? Y cuando hablemos después de Tito, vamos a dar un contexto de quién fue Tito, cuál fue la iglesia en Creta y demás.
pero hoy nos vamos a centrar, aunque estamos dando generalidades, vamos a centrarnos en Éfeso, ¿ok? Y después nos dice esta carta, después de que ya sabemos quién le escribió, por qué se llaman epístolas pastorales, y sabemos ya los destinatarios, tenemos que conocer a estos destinatarios, y en primer lugar a Tito, y vamos a centrarnos en él porque, como ya les dije, vamos a comenzar a estudiar 1 Timoteo. ¿Cuáles fueron algunas de las características, y si ustedes lo quieren anotar o mirar conmigo en su Biblia, cuáles fueron algunas características físicas y del carácter de Timoteo? Noten que en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22, se nos habla de Timoteo como una persona afectuosa. Pablo dice de él: a ninguno tengo del mismo ánimo que se interese por todos vosotros, dándonos a entender que es una persona amorosa para la iglesia. A la vez encontramos que él es fiel en su carácter, porque a ningún otro compañero del apóstol Pablo se lo menciona como las veces que se le menciona en este caso a Timoteo. Y cuando hablamos de la parte física de Timoteo, vemos que es una persona enfermiza, porque según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, vemos que él tenía frecuentes enfermedades. Vemos también una parte de su carácter, que él era tímido, porque en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, nos dice que ninguno, Pablo le anima a Timoteo a que ninguno tenga en poco tu juventud. Se nos dice de él en el primer capítulo de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, miren una descripción hermosa de un hombre de Dios que dice: un hombre de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y este Tito, este pastor joven, probablemente era de una ciudad que se llamaba Listra, que se la menciona por primera vez en el libro de Hechos, que nosotros ya lo estudiamos, y a partir de ese momento decidió seguir al apóstol Pablo por incluso el testimonio de los líderes de esa ciudad que decían de Timoteo que era un hombre fiel, que era un hombre que guardaba las escrituras, que era un hombre instruido, y es por esa razón que Pablo lo llama a él a su ministerio. Y probablemente cuando en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, cuando Pablo le dice que Timoteo sufrió las persecuciones que el apóstol Pablo sufrió, puede significar que en ese momento, cuando Pablo estaba en Hechos en Listra y sintió la persecución, puede ser que Timoteo haya estado con el apóstol Pablo sufriendo esa persecución en ese lugar, o puede ser que antes de seguir al apóstol Pablo, Timoteo haya visto la persecución de los apóstoles e incluso así haya decidido tomar esta increíble decisión de seguir al apóstol Pablo. Así que este era Timoteo. ¿Y quiénes eran sus padres? La Biblia nos dice que era hijo de padre griego y madre judía. Nos dice que él fue criado en el evangelio desde pequeño por su madre judía llamada Eunice y por su abuela llamada Loida. Y probablemente su conversión haya sido dada a través de la predicación del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Es por eso que Pablo habla de él, como ya lo leímos en el capítulo 1, versículo 1, y de todas las cartas al inicio, habla de Timoteo como su propio hijo. Y es interesante porque nosotros no estamos aquí menospreciando el trabajo que hicieron su madre y su abuela, ¿no es cierto? Desde pequeño, con Timoteo, les enseñaban las escrituras, pero probablemente como su madre y su abuela le enseñaban el Antiguo Testamento, como ya dijimos nosotros de esto del conocimiento, quizás cuando el apóstol Pablo vino y le predicó el evangelio a Timoteo, lo único que hizo Timoteo fue un clic. Todo lo que me enseñó mi madre y todo lo que me enseñó mi abuela se haya cumplido en una persona, y esta persona es Cristo. Entonces únicamente ancló todo lo que, así como nosotros estamos anclando cosas en nuestra cabeza, de la misma forma él lo hizo y pudo entender que Cristo era aquel que cumplía todas las profecías y de quien se hablaba en todo el Antiguo Testamento. Fue circuncidado debido al alcance limitado de su ministerio. ¿Por qué razón? Porque al ser su padre griego, y ustedes saben que el pueblo judío tenía una rivalidad con los gentiles, una rivalidad de un celo por su pueblo. Entonces ellos no se juntaban con los judíos. Incluso los fariseos, que eran propios judíos, tenían celo de la gente común judía y les hacían de menos. ¿Cuánto más una persona, por ejemplo, erudita de la ley, un judío, tenía desprecio por los gentiles, de la misma forma que un judío normal también tenía un recelo por
por los gentiles, por aquellos que no eran judíos. Pero Pablo le anima a Timoteo de que él participe de la circuncisión, no porque eso sea una muestra de salvación, sino más bien lo hace a favor de los hermanos judíos nuevos que eran recién convertidos, pero que eran débiles en la fe. Y les dice, antes de que ellos caigan, más bien, Timoteo, circuncídate, y lo hacemos para que nuestros hermanos no tengan ningún tropiezo y podamos seguir avanzando en este ministerio de la iglesia. ¿Ok? Timoteo se suma al equipo de Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 3. Como ya dijimos, en la ciudad de Listra. En la ciudad de Listra, según Hechos capítulo 14, versículo 23, ¿vieron cómo estas cosas se van anclando al libro de Hechos que ya estudiamos? Entonces, y el que no puso atención, salados. En Hechos capítulo 14, versículo 23, nos dice que Timoteo fue impuesto por las manos de aquellos que eran los líderes de la ciudad de Listra, de la misma forma que el apóstol Pablo lo comenta en 1 de Timoteo capítulo 1, 18, 4, 14 y 2 de Timoteo 1, versículo 6, que fueron los del presbiterio, aquellas personas que reconocieron el ministerio de Timoteo y lo encomendaron a la obra juntamente con Pablo. Se dice de Timoteo que estuvo con Pablo en Tesalónica, Berea, Atenas, Macedonia, Corinto, Troas, Jerusalén. Pablo probablemente estuvo en medio de la cárcel cuando Pablo estaba escribiendo otro grupo de cartas que nosotros conocemos como las epístolas de la prisión, y probablemente Timoteo haya estado allí. Y así que ese era Timoteo. Ya tenemos más o menos una generalidad de quién era este pastor joven al que Pablo se está dirigiendo, ¿ok? Recuerden todo lo que hemos dicho, o al menos parte de lo que hemos dicho, ¿ya? Y aparte, ¿se acuerdan que como dijimos al principio, no solamente era una carta para Timoteo, sino para la iglesia a la que fueron comisionados? Tenemos que hablar de la iglesia, o tenemos que hablar de Éfeso. Y cuando hablamos de Éfeso, hablamos de una antigua ciudad griega ubicada en la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Y se dice que Éfeso, en tiempos del apóstol Pablo, era una de las ciudades más grandes y prósperas del mundo antiguo. Esta ciudad de Éfeso tenía una importancia económica, porque era un importante centro comercial. Si nosotros vamos, ustedes pueden ahí, no abrimos mucho en este lugar nuestra Biblia, los mapas, puedes abrir tu Biblia en la parte última y encontramos ahí algunos mapas en los que podemos ver los viajes misioneros de Pablo, y justo donde está el mar Egeo, hacia su derecha, podemos encontrar una pequeña ciudad que se llamaba Éfeso. ¿Y por qué decimos que era un centro comercial? Porque al tener el mar Egeo del lado izquierdo, entonces podía facilitar el comercio y el crecimiento económico a través de este mar. Su puerto, uno de los más grandes en la antigüedad, facilitaba el comercio en todas las partes del Imperio Romano y del mundo mediterráneo. Así que era un importante centro económico, también era un importante centro religioso, y presten atención a esto porque lo vamos a tomar al final cuando expliquemos el versículo clave. Pero decimos que era un importante centro religioso porque allí estaba uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, y nosotros sabemos que era el templo de la diosa Artemisa, que era conocido como el templo de la diosa Diana, donde nosotros incluso podemos en la actualidad encontrar fotos de lo que era en aquel templo y simulaciones de un templo de 127 columnas levantadas en medio de un cimiento fuerte y que tienen un techo que soportan todo un techo, estas 127 columnas. Y por lo tanto, al tener este templo, era un importante centro religioso de la ciudad, de la adoración a Artemisa, y esta adoración a Artemisa era una parte significativa de la vida de la iglesia, de la ciudad de Éfeso. Aparte era un centro cultural y de educación, porque se nos dice que tenían teatros impresionantes con capacidad para miles de espectadores, y se realizaban obras de teatro, eventos culturales. Fue también un centro de aprendizaje de filosofía, porque habían escuelas de retórica y filosofía. Aparte, era un centro de diversidad étnica. ¿Y a qué nos referimos con eso? Al ser una ciudad que se le denomina cosmopolita,
en este lugar había tanto romanos, había griegos, había judíos, había de diferentes lugares del mundo, porque, como ya hemos dicho, era una ciudad comercial. Y al hablar sobre la organización de esta misma ciudad, la historia nos dice que era una ciudad bien planificada, que tenía calles pavimentadas, un sistema de alcantarillado, acueductos que proporcionaban el agua, tenían las casas bien edificadas, construidas con materiales como mármol, granito, lo que reflejaba la riqueza y el esplendor de la ciudad. Y no dejemos de lado también la importancia política, al saber que en esta ciudad vivían algunos gobernadores romanos y por lo tanto convertía a esta ciudad en un centro administrativo del Imperio Romano. No vamos a hablar de Tito, porque obviamente los diríamos más tiempo, ¿no es cierto? Pero vamos entendiendo un poco de este contexto, ¿ok? ¿Y dónde fueron escritas estas cartas que nosotros tenemos? ¿Dónde fueron escritas las cartas pastorales? Y probablemente se acuerdan que nosotros el anterior domingo estudiamos ¿qué capítulo? ¿De qué libro? Hechos capítulo 28. Y en Hechos capítulo 28 se nos dice que el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Estaba rumbo a Roma, ya estaba en Roma, y estaba preso. Se cree que este encarcelamiento que nosotros tenemos en Hechos capítulo 28 haya sido el primer encarcelamiento de Pablo. Nosotros cuando leemos Hechos capítulo 28 no suponemos de que el apóstol Pablo pocos años después haya sido martirizado, sino más bien que ese fue su primer encarcelamiento y que después de haber salido de ese encarcelamiento en Roma, regresó en el año 62 a muchas iglesias que él había fundado. Y por eso se habla del apóstol Pablo como que tuvo un cuarto viaje misionero que nosotros no lo tenemos registrado en nuestras Biblias. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, nos dice que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso cuando él se estaba yendo hacia Macedonia. En Tito capítulo 3, versículo 12, se habla de que Pablo le dice a Tito que después de que Tito concluya con la obra que tenía que hacer en Creta, regrese a mirarlo a Pablo a Nicópolis. Entonces, probablemente Pablo haya estado en ese lugar. Según Timoteo capítulo 4, versículo 20, nos dice Pablo que Erasto se quedó en Corinto, probablemente asumiendo de que Pablo estaba en Corinto y lo dejó allí a Erasto, y a Trófimo lo dejé en Mileto, otra ciudad que probablemente estuvo Pablo. Según Timoteo capítulo 4, versículo 13, le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, como que Pablo estaba en ese lugar. Y cuando nosotros leemos la epístola, la carta a los romanos, en el capítulo 15, versículos 24 y 28, nos habla de un anhelo que el apóstol Pablo tenía de conocer España, y probablemente algunos estudiosos nos dicen que después de este primer encarcelamiento en Roma, Pablo pudo cumplir este anhelo que tenía de llegar a España y predicar el evangelio en este lugar. En el caso de 1 Timoteo, nosotros vemos que Pablo estaba en Éfeso acompañando a Timoteo y lo comisionó en este lugar, y cuando fue a la ciudad de Macedonia, desde este lugar es donde Pablo decide escribir la carta a Timoteo, probablemente en el año 63, 64 del primer siglo. Y probablemente en estas mismas fechas, el año 63 y 64, sean las mismas fechas en las que se escribió la carta de Tito. Ya únicamente vamos a diferir de las epístolas pastorales en la fecha de la escritura de 2 de Timoteo, que fue la última carta escrita por el apóstol Pablo antes de que él muera, probablemente en el año 66, 67, en el primer siglo, y sabemos que Pablo murió por decapitación. ¿Ok? Mucha información, ¿no es cierto? ¿No se están durmiendo? ¿Están anotando? Verán. Si no, le pegan nomás. Le pegan. No fuerte. No se desquiten si les hicieron algo en las casas. Por favor, hermanos, con compasión. Ahora, hermanos, ¿qué información nosotros vamos a obtener de estas epístolas pastorales? En primer lugar, hermanos, nosotros vamos a obtener un valioso aporte para conocer el corazón del apóstol Pablo hacia Timoteo y hacia el celo que el apóstol Pablo tenía de la doctrina que debía ser predicada en cada iglesia. Entonces nos va a mostrar
el corazón de Pablo y el celo por la doctrina que él tenía para que sea una iglesia sana. En segundo lugar, las epístolas pastorales nos dan una abundante información sobre cuestiones de la práctica de la vida cristiana y la organización de la iglesia. Ahora miren, no podemos ir por el tiempo a muchos de los pasajes, pero nada más a breves rasgos podemos decir que estas epístolas hablan sobre la adoración pública de la iglesia. Hablan sobre la selección y los requisitos de los líderes de la iglesia. Habla sobre las funciones de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. Habla sobre la disciplina que se debe ejercer por parte de la autoridad de la iglesia hacia los miembros de la iglesia. Se nos habla sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Nos habla acerca de cómo la iglesia debe estar involucrada en asuntos sociales, como por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, el cuidado que la iglesia del primer siglo tuvo por la vida de las viudas, que en realidad eran viudas de aquel entonces. Y de alguna forma esto nos permite a nosotros extrapolar cómo la iglesia debe involucrarse en asuntos sociales sin dejar de ser iglesia, pero involucrarse en estos asuntos. Habla acerca de lo que significa la verdadera prosperidad, lo que significa la prosperidad para Dios y sobre el buen uso del dinero. Así que tenemos un montón de temas regados en medio de estas epístolas pastorales, y lo que nosotros hemos decidido hacer, hermanos, es esto. Mientras vamos estudiando cada capítulo y cada versículo, que vamos a irlo explicando de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, vamos a tomar temas que nosotros vemos pertinentes, que se hablan, como por ejemplo el liderazgo cristiano, como por ejemplo las funciones de los hombres y las mujeres, el liderazgo de la adoración en la iglesia, y nosotros vamos a hablar específicamente de esos temas, aparte de continuar con la lectura y con la explicación de los mismos versículos de las epístolas pastorales. ¿Me entienden lo que vamos a hacer? Entonces vamos a trabajarlo así. Ahora, mis hermanos, y nos centramos en el centro o en el meollo del asunto, y ahí sí vamos a ir a las Escrituras. Abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es el meollo de todo el asunto y el propósito por el que el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos dejó a nosotros escritas estas hermosas cartas conocidas como las epístolas pastorales. Y lean conmigo, leamos juntos, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Desde el 14, leamos ya. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le dice eso a Timoteo. Y noten, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y les pregunto, hermanos, ¿cuál es entonces el propósito de estas cartas escritas por el apóstol Pablo, inspiradas por Dios? ¿Cuál es el propósito? Que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Un ejemplo, hermanos. ¿Qué pasaría si ustedes me invitan a su casa, ¿no es cierto? Y me invitan a su casa y apenas yo entro a su casa, pongo los pies sobre los muebles, les abro la refrigeradora, me como toda su comida, les digo cómo deben criar a sus hijos, les obligo a hacer cosas? ¿Qué pensarían de mí? No le vuelvo a invitar a mi casa, ¿no es cierto? Porque incluso con los hijos, ¿qué le dice uno a los hijos, ¿no es cierto? Mientras vivas en esta casa, ¿no es cierto? Es mi casa. Y presten atención a esto. Y si en nuestra casa nosotros no dejamos que ni nuestros hijos ni ninguna persona desconocida haga lo que se le dé la gana, pensemos exactamente lo mismo en la casa de Dios. En la casa de Dios. Entonces, hermanos, por ejemplo, cuando nosotros ya comencemos a desarrollar todos estos capítulos que tenemos, va a haber momentos en los que nosotros como iglesia nos vamos a sentir confrontados. Cuando se hable, por ejemplo, de las funciones que los hombres tienen dentro de la casa y las mujeres tienen dentro de la casa, vamos a sentirnos confrontados. Pero ¿saben qué? Eso es bueno.
Es un buen síntoma. ¿Saben por qué? Abran conmigo sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, llegará el tiempo en que la gente, le estoy leyendo en la versión NTV, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que se les diga lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazan la verdad e irán tras los mitos. Entonces, ¿por qué yo les digo, mis hermanos, que al sentirnos confrontados con la palabra de Dios vamos a sentirnos incómodos? ¿Y que eso es bueno? Porque de alguna forma, noten que la Biblia, ningún hombre pudo haber escrito un libro tan confrontativo para nosotros mismos. Un libro que es un espejo, nos dice la palabra de Dios, que es como un espejo donde nosotros nos miramos y así como nos vemos las imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos, de la misma forma nos vemos en la palabra de Dios y sabemos en lo que estamos nosotros pecando. Y es por esta razón que si ningún hombre ha podido o va a escribir un libro como el que nosotros tenemos ahora en nuestra mano, porque es un libro tan demandante y de lo que Dios espera que nosotros como cristianos hagamos, entonces es un libro que nos va a chocar. Entonces cuando nosotros prediquemos los siguientes capítulos y nos sintamos confrontados, recuerden este pasaje que decía que nosotros estamos aprendiendo a cómo nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios, porque es su casa. Si nosotros regresamos ahí brevemente al capítulo 1 de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es nuestro versículo principal. Si quieres subrayarlo ahí de la explicación de este versículo, cuando dice el apóstol Pablo, para que sepas, esa palabra sepas viene de una palabra griega que significa oída y que implica poseer el conocimiento y la habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Entonces lo que está diciendo ahí Pablo, yo quiero que tú alcances el conocimiento, que tú poseas este conocimiento o llegues a tener la habilidad necesaria. ¿Para qué? Para conducirte. ¿Y qué significa conducirte? Implica tener normas de vida constantes. Y por implicación, lo que nos está diciendo allí a través de estas normas de vida constantes dentro de la iglesia es que estas normas no cambian. No cambian si se practican aquí en la iglesia, no cambian si se practican en el hogar, no cambian si se practican en mi trabajo. Simplemente no cambian porque son normas de vida constantes, que ni siquiera cambian con el tiempo, ni con la generación, ni con la moda, ni con ninguna otra cosa. Simplemente no cambian estos principios de vida cristiana. Y regresemos. Entonces Pablo le dice, para que tengas tú, alcances, poseas este conocimiento y la habilidad necesaria de tomar estas normas de vida constante que no cambian para que sean aplicadas ¿dónde? ¿Cómo sigue el versículo? En la casa de Dios. Y esa frase, casa de Dios, viene de una palabra griega que significa oikos, que puede significar un edificio, puede significar una casa, puede significar una familia, puede significar un hogar. Y yo creo que en este sentido del significado de esta palabra, nosotros podemos entender dos cosas de este versículo. Y la primera, si nosotros traducimos esta frase como el edificio de donde se reúne la casa de Dios, podemos entender que la Biblia nos llama a nosotros a tener la habilidad y poseer el conocimiento de tener normas constantes para aplicarlas ¿dónde? Aquí, en la iglesia local que se llama Siloé. Y en medio de los hermanos que nosotros nos reunimos en nombre del Señor Jesucristo y que pertenecemos voluntariamente a esta casa. ¿Verdad? En este edificio se aplica en primer lugar hablando del edificio y de estas 4 paredes y del culto que nosotros desarrollamos constantemente los domingos. Pero en segundo lugar, al ser también esta palabra traducida como familia, nos da a entender a nosotros que nosotros deberíamos alcanzar y poseer estos conocimientos y la habilidad de tener estas normas de vida constantes que las vamos a ir estudiando alrededor de estos capítulos de las epístolas pastorales para ser aplicadas ¿dónde? Con la familia de Dios.
No solamente en esta casa, no solamente en estas 4 paredes, no solamente el domingo en la iglesia, sino ¿quién es mi familia cuando nosotros venimos al Evangelio y venimos a Cristo? Nuestros hermanos. Y es por eso, noten que en el capítulo de 1 Timoteo, abran sus Biblias ahí en 1 Timoteo, capítulo 5, nos da deberes hacia los hermanos de la iglesia. Y por ejemplo nos dice en el versículo 1, no reprendas al anciano, exhórtala como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, a las viudas, a los ancianos, a los niños. O sea, nos habla de cómo nosotros deberíamos tener la habilidad de tener estas normas constantes con mi prójimo, con el que tengo al lado, en la casa, en la familia. ¿Qué es la iglesia? Reitera ahí el versículo, que es la iglesia del Dios viviente. Y miren cómo la define: columna y baluarte de la verdad. ¿Saben lo que era el baluarte, hermanos, en aquel entonces, o qué hace referencia? Cuando Pablo utiliza la palabra baluarte, hace referencia al cimiento sobre el que descansa una estructura. ¿Se acuerdan ustedes que en el contexto que dijimos muchísimas cosas que por ahí, hasta por ahí nos perdimos, de la ciudad de Éfeso dijimos que era un centro cultural? Y en ese centro cultural dijimos que ellos tenían la adoración ¿a qué diosa? ¿Y qué templo? La diosa Artemisa, Y la historia nos cuenta que esas columnas que se erigían ahí, que se levantaban en medio de este templo, estaban sobre una base sólida, una base fuerte, una base que no se mueve obviamente para sostener una estructura. De modo que cuando Pablo nos dice a nosotros, los creyentes, que nosotros somos el baluarte, nos asemeja de la misma forma, o quiere presentar a los cristianos, o quiere animarnos a nosotros como cristianos que deberíamos nosotros tener una vida tan sólida y constante como aquellos cimientos sobre los cuales se levanta una casa. Esos son ustedes, hermanos. Nosotros somos ese cimiento sobre el cual se levanta la casa de Dios. Y después no solamente habla del baluarte, sino de las columnas, ¿no es cierto? Y de la misma forma recordemos ese templo de la diosa Artemisa, que según William Barclay nos dice esto sobre este templo. Dice, una de las características eran sus columnas. Contenían 127 columnas, cada una de ellas el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas de oro. Pero por sobre todas las cosas, esas columnas servían para sostener la inmensa estructura del techo. ¿Y qué es lo que dice Pablo a nosotros en este versículo? Ustedes como iglesia son el baluarte y son las columnas que sostienen no un techo material, no un techo hecho con cemento, sino son columnas que sostienen la verdad misma. Ustedes sostienen la verdad. Y es por esta razón que ustedes tienen que tener o ser llenos de normas y principios para conducirnos en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar que usted sostiene la misma verdad? ¿Que adentro de usted mora el Espíritu Santo y es la verdad misma? Mis hermanos, ¿por qué la gente entonces no quiere venir al cristianismo hoy? Quizás la gente no presta atención a lo que no presta atención al cristianismo, porque la gente no presta atención a lo que nosotros decimos. ¿Se han puesto a pensar en eso? La gente que está afuera de nosotros no presta atención a lo que nosotros decimos con nuestras palabras, sino ¿a qué presta atención? A lo que hacemos. A lo que hacemos. Y si nuestra vida, mis hermanos, no es consistente con lo que creemos, y si afirmamos una cosa con nuestros labios y hacemos otra, entonces, ¿qué clase de columnas y baluartes son aquellos que sostienen la verdad? Somos nosotros, hermanos. Y es por eso que nosotros no debería sorprendernos que la gente de afuera, cuando le predicamos el Evangelio, no, pero, y tú eres así. Y se supone que nosotros levantamos la verdad misma. Pablo le dice a Timoteo cómo él debe conducirse
en la casa de Dios. Noten que el versículo clave que nosotros estamos estudiando acá, Pablo, ¿a quién se lo dice específicamente? A Timoteo. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que obviamente el apóstol Pablo escribe esta carta no exclusiva para Timoteo, sino también para la iglesia, pero le habla particularmente a Timoteo. Y quizás algunos de los que estamos acá en esta iglesia, en esta casa de Dios, por ahí pensamos, no, esto, qué bueno que está para mí, el hermano que tengo a mi lado, ¿no es cierto? Para que tenga buenas normas, buenos principios, para que sepa cómo debe conducirse. Y le codeamos, ¿no es cierto? No le codeen porque se ve desde acá a la persona. Pero ¿saben qué? Lo que yo quiero llamarles la atención esta mañana, que así como Pablo le escribió específicamente a Timoteo estas normas de vida constante que Dios quiere tener con nosotros, es para mí. Es para mí. Es para que yo sepa cómo debo conducirme en esta casa. Es para que yo sepa cómo debo conducirme afuera con mis hermanos, pero es para mí. Y si otros se comportan diferente y si otros quieren manejar la iglesia como a ellos les parece, allá ellos, pero es para mí. Es para mí. Y todas aquellas exhortaciones que nosotros vamos a ir estudiando, una vez más, es para que nos confronten a nosotros. Y que nosotros cambiemos, hermanos. No nuestro vecino que tenemos al lado. Fuera de la iglesia, todos nosotros estamos acostumbrados a vivir como nosotros queremos. ¿Sí o no? Y si alguien viene a decirnos algo contrario, poco o nada lo aceptamos, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados nosotros a vivir como queremos. Pero nosotros en esta iglesia y a través de estas cartas no nos vamos a parar en la posición, a mí me parece mejor esto. O no es que siempre nos manejamos así, no es que siempre dijimos lo mismo. No es que siempre fue tradicionalmente, no. Nosotros nos vamos a poner en la posición de que Dios nos ha dejado a nosotros un manual para conducirnos en la casa de Dios y es tal cual el manual que nosotros debemos hacerlo. No nos vamos a poner ahí, no es que antes se manejaba así, antes se hacía algo asado. Y si alguien se acerca a ustedes y les dice, no, es que antes era diferente, mi hermano, dígale que es la casa de Dios. Es la casa del Dios viviente y nosotros, de alguna forma en el privilegio que Dios nos ha dado también de guiar su casa, queremos hacerlo con celo, queremos hacerlo con orden, queremos hacerlo para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros queremos el mal para la iglesia? O que la iglesia se venga abajo, o que la iglesia no crezca, o que la iglesia no evangelice y que la iglesia no sea un pilar en el mundo que levante la verdad como estudiamos. ¿Quién no quiere eso como cristiano aquí en esta iglesia? Que se levante y por favor váyase. Ninguno de nosotros. ¿Cómo nosotros entonces vamos a pensar que nuestros líderes de la iglesia, que nuestros hermanos de la iglesia, quieren eso con la iglesia Siloé? De ninguna forma. Más bien pensemos en que cada cosa que nosotros vayamos a tomar, cada decisión que se vaya a realizar como iglesia, va a ser para que la iglesia crezca. Y oren por la iglesia y oren por sus líderes, para que pueda Dios poner su mano sobre nosotros y ser bendecidos como iglesia. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante estudiar estas epístolas pastorales? Porque nos arroja luz sobre cómo deben ser los creyentes. Nos arroja luz sobre cómo deben ser los líderes de la iglesia. Nos delimitan los roles de hombres y mujeres en la familia y en la iglesia, establecen normas de conducta constantes para cristianos, tanto fuera como dentro de la iglesia. Nos ayuda a ver sobre quién recae la responsabilidad de proveer hacia los más necesitados. Nos enseña cómo debemos relacionarnos con los miembros de la iglesia. Estamos repitiendo. En segundo lugar, es importante leer estas cartas porque pone énfasis en la sana doctrina. Nos enseña cómo nosotros debemos adorar a nuestro Dios, no como nos place, sino como Dios ha decidido ser adorado. Es importante porque nos exige a nosotros una vida consagrada, hermanos, una vida consagrada. Ya lo hemos explicado a través del versículo clave. Nosotros sostenemos la verdad. Demanda de nosotros, o Dios espera que como cristianos tengamos una vida consagrada. Y en cuarto lugar, porque Dios nos habla. Es importante que nosotros leamos estas epístolas pastorales porque a través de estas epístolas Dios nos habla.
Alguno quizás se pregunta, ¿no es cierto? ¿Y yo? Pues yo no soy un líder de la iglesia, yo no soy un Timoteo, yo no soy un Tito que está comisionado en medio de una iglesia para cumplir una función específica. ¿Debería yo leer estas cartas? ¿Qué le vamos a decir? Claro que sí, mis hermanos. Y si alguno tiene esa duda, pues una vez más afirmamos que esta carta está escrita para todo aquel que es creyente, que pertenece a la casa de Dios. Así que, mis hermanos, ¿estamos animados para comenzar a estudiar estas epístolas pastorales? Sí, amén por eso, y vamos a orar para dejar este tiempo una vez más en las manos del Señor y, Dios mediante, poder seguir con nuestros estudios versículo a versículo, capítulo por capítulo, de estas hermosas cartas que Dios nos ha dejado. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias le damos por darnos la oportunidad de venir a tu casa, por abrir las Escrituras, Señor, y ver allí, Señor, que tú nos das principios de vida cristiana que se aplican en todo lugar. Anhelamos, Señor, que usted obre en nuestros corazones de tal forma que nosotros seamos un ejemplo para el mundo incrédulo y que nosotros no seamos más bien del otro bando de los cristianos débiles que ponen tropiezo a personas que aún no han venido al Evangelio a través de una obra de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos para que nosotros seamos cristianos que de la misma forma lo que predicamos lo vivimos, lo hacemos, lo predicamos y lo cumplimos, Señor. Ayúdenos a ser buenos cristianos, amadores de tu palabra, y que podamos nosotros como iglesia y cada uno de nosotros levantar nuestros brazos y sostener tu verdad, levantarnos como buenos creyentes y sostener la verdad misma que eres tú, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré.
transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.